Abriendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 20. En este texto vamos nosotros a basar la meditación de esta mañana. No sin antes brindar un saludo especial a cada uno de los hermanos, amigos que nos acompañan, a los hermanos y amigos que también están conectados allí a través de la página oficial de la iglesia. Y oramos para que también a cada uno de ustedes el Señor pueda hablarles en esta mañana. Mateo capítulo 20. Vamos a leer la parábola de los obreros de la viña. Y vamos a leer del texto 1 hasta el texto 16. El texto bíblico dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, hizo lo mismo. Halló a los que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la hora 11 y recibieron cada uno 1 denario. Al llegar también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos últimos han trabajado 1 sola hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Esta es una de las parábolas, y podríamos decir que una de las primeras parábolas que se mencionan en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, como las parábolas del reino. En los capítulos siguientes existen otras parábolas en las cuales inician también como inicia esta, diciendo: el reino de los cielos es semejante. Es semejante a, y entonces continúa la parábola. Las parábolas de Jesús, y específicamente estas parábolas del reino, tienen como objetivo ilustrarnos a nosotros aspectos específicos del reino, asuntos de cómo se va a desarrollar el reino de Dios, cómo se desarrolla el reino de Dios, no solamente a nivel global como pueblo de Dios, sino a nivel del individuo. El marco de este evento es la parábola del joven rico, donde el joven rico viene para entrar al reino, pero es impedido entrar al reino. Y es impedida su entrada al reino no porque Dios se lo impida, sino por la decisión que toma el joven rico de no entrar, debido a las exigencias del reino. Pero esta parábola, que parece una parábola sencilla, durante mucho tiempo ha hecho que se desgaste la mente de muchos teólogos en el mundo protestante, en el mundo católico y aún en el mundo adventista, para encontrar un significado de lo que la parábola o de lo que Jesús quiso decir a través de esta parábola. Y a través de dicha parábola, algunos incluso han tomado este mensaje como
haciendo parecer que Jesús está abogando por la justicia social, por el buen salario de los trabajadores, etcétera. Nosotros tenemos de alguna manera una luz menor que nos ayuda en el entendimiento de las parábolas de Jesús y de las Escrituras. Aparte de la guianza que nos da el Espíritu Santo, pero Elena de White, como luz menor, también nos ilustra que cuando Jesús pronuncia esta parábola, está de alguna manera haciendo una descripción del pueblo judío al que se le encomendó una labor y una tarea. Si hay algo interesante en la parábola, es que el dueño de la finca, el dueño del cultivo de uvas, tiene una misión que cumplir. Y la misión que tiene que cumplir es la cosecha de las uvas. Ve a trabajar mi viña. Sin embargo, hay un comportamiento extraño, o que parece extraño para nosotros, porque si alguno de nosotros tiene alguna labor para realizar, lo más normal es que usted salga a buscar obreros en la mañana y con esos obreros culmine su labor. De alguna manera, una persona que contrata personal sabe qué personal y qué tipo de personal necesita. Sin embargo, hay trabajos de trabajos, hay momentos de momentos. Yo trabajé algunos años por la región del Huila, una región cafetera. Y en épocas de las cosechas de café, la gente tiene que meter trabajadores, todos los que vengan. Porque en la medida que el café comienza a madurarse, rápidamente puede caerse. Y si se cae, se pierde. Así que cuando vienen las cosechas de café, hay mucha gente que migra hacia estas regiones de Tolima, de Huila, gente de diversas partes del país. Y llegan a las fincas cafeteras y la gente los recibe. Todo el que venga, lo reciben. Porque el ideal es que la cosecha no se pierda. Pues en las cosechas de las uvas, en tiempos de Jesús, sucedía lo mismo. Las uvas debían ser recolectadas rápidamente. La cosecha tenía que terminarse y por eso vemos a un dueño de aquel cultivo que va en las horas de la mañana, va temprano y encuentra a la gente que está dispuesta a trabajar y les dice: vayan a trabajar a mi viña. Pero se da cuenta a las 9 de la mañana que no es suficiente el personal que tiene para terminar la labor. Y va entonces y se encuentran nuevamente personas desocupadas y les dice: vayan y trabajen. Con los primeros les dice: les voy a pagar un denario, que era el salario justo. Pero a esto les dice: les voy a dar lo que sea justo. Luego dice que va al mediodía, es decir, a la hora sexta, y también dice que a la hora novena, o sea, va al mediodía y va a las 3 de la tarde. En otras palabras, todo el día este hombre está recopilando obreros. Todo el día está recogiendo obreros para culminar su labor. Faltando una hora, cerca de una hora, para terminar el día, menos de la tarde, la hora undécima. La forma de computar el tiempo de los hebreos era distinta a la nuestra. Para ellos, la primera hora es lo que llamamos hoy las 6 de la mañana y la hora undécima son las 5 de la tarde. Y la noche la computan por vigilias. Primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia y cuarta vigilia. La vigilia compuesta de 3 horas. Pues en la hora undécima, es decir, 5 de la tarde, aquel dueño de aquel cultivo va y se encuentra otros desocupados también. Les dice: ¿ustedes por qué están aquí? Porque nadie nos ha contratado, es la respuesta. Y entonces le dice: mire, vayan y trabajen a mi viña y yo les voy a dar a ustedes lo que sea justo. Así que termina el trabajo, dice: llegó la noche y ahora envía al dueño de la chequera: vaya y págueles a los trabajadores. Pero comience desde los primeros. Así que comenzó desde los primeros, le paga un denario. Hablemos, trasladémoslo aquí al contexto
llanero, ¿no? Un día de trabajo vamos a pagarlo a 60,000 pesos. Y entonces, viene y recibe 60,000 pesos. Una hora. Y los que han trabajado todo el día dice, wow, yo creo que a nosotros nos va a pagar 120 o hasta 180. Pero vienen los de las 3 de la tarde y reciben 60,000. Y luego vienen los del mediodía y reciben 60,000. Luego los de las 9 de la mañana reciben 60,000. Y llegan los primeros, los de las 6 de la mañana, y reciben 60,000. Y comienzan a murmurar. Y le dicen al dueño de la finca, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros, que hemos soportado todo el calor del día, y las tierras orientales son más calientes que aquí, hemos soportado todo el sol, hemos soportado el calor del día, estamos cansados, lo dimos todo? ¿Y por qué a ellos les va a pagar igual que nosotros? Y la respuesta del dueño de la finca es, no estoy siendo injusto contigo. Contratamos en 60,000 pesos, 60,000 le pagué. Ahora, ¿de qué te preocupas? ¿Tienes envidia porque yo soy bueno? ¿No puedo yo hacer con lo mío lo que quiero? ¿No puedo pagarle a esto lo que yo quiero? La historia termina allí. Pero no termina allí solamente con eso, sino que Jesús dice, así también muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Y entonces, porque termina diciendo, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Esta parábola está enmarcada dentro de esa premisa. Los primeros serán últimos, los últimos primeros. Si usted nota, el texto 30 del capítulo 19 termina así. Pero muchos serán primeros serán últimos y los últimos primeros. Y luego viene la parábola y termina la parábola también con esa premisa. Muchos primeros serán últimos y los últimos primeros. Jesús estaba hablándole a un público, a un pueblo, a una dirigencia de un pueblo, el pueblo judío. Los judíos habían recibido de parte del Señor una misión especial que cumplir. En Génesis 12, los versos 1 al 3, menciona la palabra de Dios, que Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. El propósito de Dios al hacer una elección con un pueblo fue que todas las familias de la tierra conocieran al Dios de ese pueblo. Cuando el pueblo fue creciendo, el Señor los llevó al monte de Sinaí. En el capítulo 19 el Señor establece un pacto con Israel. Y dentro de ese pacto le dice, yo voy a hacer de ustedes una nación de sacerdotes, una nación santa. Y el objetivo era que las naciones viesen en Israel al Dios de Israel y también se convirtiesen al Dios de Israel. Solo basta con ver las profecías del libro de Isaías, las profecías de Zacarías y otros profetas, en los cuales Dios muestra su deseo, Dios mostraba su anhelo de que Israel se convirtiera en ese ente testificador de Dios a las naciones, ese ente testificador al mundo. Pero a las 9 de la mañana, el Señor se dio cuenta que Israel no sería capaz de culminar la labor. Y no sería capaz de culminar la labor porque los israelitas se centraron en sí mismos.
Y uno de los peores problemas que le puede pasar al pueblo de Dios es ensimismarse. Es creer que la elección divina es una elección por mérito, que la elección divina les hace mejores que los demás. Y los judíos comenzaron, o los israelitas comenzaron a creerse mejores que los demás. Y Jesús llegó. Y dice Juan, y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Jesús vino, y aquellos que habían recibido el mensaje, aquellos que habían recibido toda la herencia profética, no conocieron el tiempo de Jesús. Y llegaron los magos de Oriente, preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella. Y los judíos se sabían la profecía de memoria. Y entonces le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, cita y fecha. Pero fueron a Belén a averiguar qué había pasado. ¿Será que sí es cierto esto que está aconteciendo? No. Y no. Cuando Jesús vino, la misión que Jesús comenzó a señalar a sus primeros 12 discípulos y a los primeros 70 fue: vayan a las ovejas perdidas de Israel, tratando de encontrar en Israel ese pueblo que avanzaría hacia la misión. Pero los judíos, los israelitas para aquel tiempo, habían comenzado a ver a los gentiles como los goín, los fuera del pacto, los samaritanos como los perros, y entonces muchos eran impedidos de ver a Dios a través de Israel. Jesús de alguna manera le estaba diciendo al pueblo de Israel: yo necesito otros obreros. Y yo necesito otros obreros que culminen la labor de cosecha que tengo para este mundo. Cuando usted lee las profecías bíblicas, todas las profecías bíblicas culminan en una cosecha. Si usted lee Mateo 24 y 25, que es un solo bloque, termina en una cosecha. Cuando lee el libro de Apocalipsis, el gran conflicto final, Apocalipsis 14, después de un mensaje triple angélico, termina con una cosecha. Y esa cosecha es una cosecha doble. Es una cosecha que va al granero de Dios, una, y la otra cosecha es exterminada. Así que Dios tiene una cosecha por recoger en este mundo. Y esa cosecha la delegó a un pueblo especial, el pueblo de Israel, un pueblo judío. Pero el pueblo judío no fue suficiente. Y ustedes noten la parábola cómo se desarrolla, porque en esto nosotros necesitamos entender algo. A veces se nos ha dicho que Dios rechazó al pueblo de Israel. Algo así como que Jesús vino y a partir de la muerte de Jesús, entonces vino una patadita para Israel y ahora el Señor levantó otro pueblo. Y eso no es cierto, eso no es bíblico. Porque Dios no invalidó su pacto con Israel. Ahora, lo que pasa es que hay una mala comprensión de Israel. Y Pablo en Romanos 9 nos hizo en la comprensión de Israel. Dice lo siguiente. Dice, lo que pasa es que no todos los que descienden de Israel son israelitas, según la carne. Ni todos los que son herederos de Abraham son herederos realmente de Abraham. Sino que, dice él, en Isaac te será llamada descendencia. Esto quiere decir que no son los nacidos según la carne, sino según la promesa. Y en Gálatas va a explicar que todos los que han nacido en Cristo, de cierto son descendientes de Abraham y herederos según la promesa. Así que para Dios el Israel de Dios es todo aquel que nace y vive en Cristo Jesús. Por eso ustedes ven que el dueño de la viña no despidió a los trabajadores. El dueño de la viña llamó más trabajadores.
Porque cuando Jesús vino, gran parte de los judíos creyeron en Jesús. Ustedes notan que en Jerusalén, después del sermón de Pentecostés, hubo 3,000 bautizados. Y luego dice que el número ascendió a 5,000. Es decir, hubo muchos judíos que no fueron desgajados del tronco. Pero dice Pablo que las ramas rebeldes fueron desgajadas y ahora los gentiles que aceptaron el llamado de Dios fueron insertados en el tronco. Dios insertó en su pueblo aquellos que asumieron esa misión. Y esos que el Señor injertó, tanto los judíos como los discípulos de Jesús y aquellos gentiles recibieron una misión también. Y la misión que ellos recibieron fue: vayan por el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si ustedes notan, la misión va hasta el fin del mundo. No es una misión de ayer, es una misión de ayer, de hoy y de siempre. Antes de irse, Jesús le dijo a los discípulos: ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aunque el cristianismo primitivo casi que alcanza a cumplir la misión de evangelización al mundo entero, llegó un momento en el que cayó en la trampa del enemigo de aliarse con los poderes humanos y romanos de este mundo, y la misión se quedó perdida. Así que el Señor tuvo que llamar más obreros. Más obreros. Surge la Reforma Protestante prometiendo terminar con la evangelización. Surgen las misiones de ultramar, pero la misión no se completó. Y así que el Señor tiene que llamar más obreros en el atardecer del tiempo del mundo. Y el Señor levanta un movimiento también registrado en Apocalipsis 10. Un movimiento que se levantaría después de una amargura producto de comerse un libro profético, que es la amargura que representa el chasco de 1844. Y después de esa amargura, el ángel le dice en Apocalipsis 10:11, él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Es decir, el Señor llamó más obreros a la viña, porque el Señor quiere culminar la labor de dar la advertencia del mensaje al mundo. La palabra del Señor dice, o Jesús dijo: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y Dios necesita terminar su obra, y por eso se levanta un movimiento del tiempo del fin, para predicar, para proclamar. La descripción de dicho movimiento o de dicho mensaje, Apocalipsis 14:6, vi volar en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, está haciendo eco de esa misión que el Señor encomendó a ese movimiento profético. Una misión que tiene el pueblo de Dios de alertar al mundo acerca de la verdadera adoración a Dios. Una misión que tiene el pueblo de alertar al mundo de un sistema babilónico que ha tergiversado la doctrina bíblica, que ha convertido el vino puro en un vino fermentado que emborracha a las naciones y termina practicando locuras que no están a la luz de la Biblia. Pero también la advertencia de un sistema religioso que ha cambiado los mandatos de Dios y que la Biblia menciona como la bestia. Y esa advertencia
que Dios envía al mundo con el objetivo de que sirva como testimonio a las naciones, debe ser hecha por el pueblo que el Señor levantó al final. Y Dios levantó este pueblo para que culmine la misión. Y la pregunta es, ¿y la culminaremos? ¿Terminaremos la misión? Saben, hermanos, hay unos obreros de 1/10 hora que no somos nosotros. Y que llegan a recibir el pago como nosotros. Y esos obreros de 1/10 hora se unirán a nosotros para culminar el mensaje, la predicación del mensaje del Evangelio al mundo. A veces nosotros he escuchado alguna mala interpretación de Mateo 24:14, que dice: será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. O algunas versiones dicen por testimonio a todas las naciones. Entonces alguien dice, aquí dice que se terminará por testimonio. Y por testimonio entonces significa que se va a predicar el Evangelio es con nuestro ejemplo. Así que como es con nuestro ejemplo, yo no necesito hablar mucho. No necesito hablar nada. Así que yo me concentro en portarme bien, en dar un buen testimonio, que con eso yo estoy predicando. Yo quiero decirle que no es cierto. No es cierto. Porque el texto dice que el mensaje del Evangelio será predicado para testimonio, es decir, la razón por la cual será predicado el mensaje del Evangelio del reino será para convertirse en un marturios, un testimonio, un testificador, para que cuando el mundo quiera lavarse las manos delante de Dios diciendo nosotros no sabíamos, la predicación del Evangelio se levanta como testigo, como marturio, para decir nosotros enseñamos. El Evangelio fue predicado. Y por eso, apreciados hermanos, si hay algo interesante en esta parábola de Mateo capítulo 20, es que el dueño de la finca no desistió de su labor, de su trabajo, de su misión. Él pudo haber dicho, ya lo que hicimos, pero él siguió buscando obreros hasta la 1/10 hora con el objetivo de encontrar en esos obreros de 1/10 hora la finalización de su misión. Y yo quisiera que leer para ustedes uno de los texto bastante importante que dice mensajes selectos. Habrá muchos que saldrán de las filas del mundo, de las diferentes iglesias, aún de la Iglesia Católica, cuyo celo excederá en mucho al de aquellos que han estado hasta ahora en las filas para proclamar la verdad. Y yo quiero decirle que esto es cierto. Y aunque estoy siendo grabado, pero yo quiero decirles lo siguiente. Si Dios dejara que su misión la llevemos adelante, solamente los adventistas del séptimo día que hoy conformamos la iglesia, nunca terminaremos la misión. Porque el avance y el crecimiento en la predicación del Evangelio es tan mínimo, es tan ínfimo, que tardaríamos millones de años y no alcanzaríamos la misión. Pero el Señor va a levantar personas que dice que su celo excederá mucho al de los que han estado hasta ahora en las filas de la verdad para proclamar la verdad. Y por esta razón los obreros, dice, de la 1/10 hora recibirán su salario. El texto sigue diciendo, y registrado en primeros escritos, en el zarandeo algunos fueron dejados al lado del camino. Los descuidados e indiferentes que no se unieron con quienes apreciaban la victoria y la salvación, lo bastante para perseverar en anhelarlas, orando angustiosamente por ellas, no las obtuvieron y quedaron rezagados en las tinieblas.
y sus sitios fueron ocupados enseguida por otros que se unían a las filas de quienes habían aceptado la verdad. El cuadro que se maneja en la profecía es que cuando Dios llame a los obreros de la 11ª hora, miles que están desocupados, sin trabajo y aún no han sido llamados, el Señor los llamará para ocupar los puestos de algunos que se irán porque no van a querer trabajar. Es decir, que Dios terminará su obra con este movimiento profético que levantó. Lo levantó en el tiempo del fin para culminar su labor, pero no precisamente va a terminar su obra con nosotros. Ahora, la termina con nosotros si nosotros la asumimos. Pero si nosotros no la asumimos, otros van a tomar nuestros lugares. Hay evangélicos que oran, pentecostales que oran mucho más que un adventista del 7º día. Hay aliancistas que ayunan más que un adventista del 7º día. Hay personas que tienen una vida de devoción mucho mejor que la que nosotros tenemos. Y por eso el texto dice que muchos que vendrán excederán el celo que muchos que han estado en la verdad. Y yo me pregunto, ¿cómo puede el poder del Espíritu Santo estar en nosotros si oramos 3 minutos y medio? Si hay algo de lo que estoy seguro y estoy convencido, es que este movimiento lo levantó el Señor y este movimiento irá hasta el fin. Y por eso estoy aquí. Pero también estoy seguro que usted y yo necesitamos reavivar nuestra vida. Y que mientras no pasemos tiempo en oración y oremos más que los evangélicos y oremos más que lo que rezan los católicos, oremos como el Señor quiere que lo hagamos. Meditemos en su palabra como el Señor quiere que meditemos. No alcanzaremos la misión. Porque cuando usted no tiene en el foco la misión, usted tiene en el foco muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Y les digo la verdad. Si nosotros no oramos, estamos ciegos. Porque Apocalipsis 3 dice eso. Y cuando nosotros descuidamos la oración, estamos tan ciegos que no observamos aquellas cosas que necesitan ser cambiadas en nosotros. Estamos tan ciegos que nos sentimos muy cómodos en medio de pecados acariciados. Estamos ciegos que no vemos una misión que el Señor nos ha encomendado. Y ustedes recuerden que cuando Jesús le dijo a sus discípulos la misión antes de irse, el llamado a la misión comenzó diciéndoles: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y yo no sé si aquí haya alguno dentro de la estadística que está orando 3 minutos y medio. O alguno que ha doblado la estadística, está orando 7 minutos. O hay alguno que triplica la estadística, está orando 15 minutos. Pero yo quiero decirle, no será suficiente. Porque el pueblo de Dios necesita aprender a depender de Dios. Y solamente dependiendo de Dios vamos a obtener el poder del Espíritu Santo para culminar la misión. El Señor levantó este pueblo y lo levantó con un objetivo misional, pero si nosotros nos quedamos adormecidos, créanme, apreciados hermanos, que otros van a tomar nuestro puesto. Y yo quiero que usted reflexione, apreciado hermano, en esta mañana, ¿cuánto es tu tiempo de oración? ¿Cuánto pasas con el Señor? ¿Cuál fue el último ayuno que hiciste? Porque nosotros tenemos que aprender eso. Y tenemos que aprender que esta misión se terminará con el Espíritu de Dios. Y que el Señor va a traer gente que nos va a ayudar a culminar esta misión. Pero que si yo no estoy al nivel de esa gente que el Señor traerá, es posible que yo comience a hacerle guerra a esa gente y yo termine afuera. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Tome su tiempo. Si usted ora 5 minutos, lo desafío a que le doble a orar 10. Si usted ora
10 lo desafío a que le doble orar 20 por una semana. Y la semana siguiente, dóblele más. Y la semana siguiente, dóblele más. Hasta que usted logre pasar por lo menos media hora, una hora. Y cuando usted lo haga, usted va a comenzar a darse cuenta cuánto tiempo hemos nosotros perdido en la viña del Señor. Cuánto tiempo nosotros hemos perdido. Vamos a comenzar a ver algunos rasgos, algunos defectos de carácter en nosotros que vamos a tener que solucionar con Dios. Vamos a comenzar a ver quizá algunos pecados ocultos en nosotros que necesitan ser puestos en las manos del Señor. Pero sobre todo, usted también comenzará a ser utilizado por el Espíritu de Dios para atraer a otros a salvación. La misión que el Señor nos pidió fue, y yendo, prediquen el Evangelio donde quiera que nosotros estemos. Porque si usted está apasionado por algo, usted lo habla. Pero no hay pasión si el Espíritu de Dios no está en nuestra vida. Yo creo que la clave para culminar la misión está en enamorarnos de Dios. Y enamorarse de alguien requiere pasar tiempo con alguien. La razón por la cual nuestras iglesias carecen de muchas de las gracias divinas es porque nos hace falta pasar tiempo con el Señor. Y si nosotros somos sinceros, si ahondamos en nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta que hemos aprendido a sobrevivir la vida cristiana, no a vivir la vida cristiana. Y por eso al momento de enfrentar una tentación no hay poder. Entonces caigo, Señor, perdóneme y vuelvo. Porque el poder no está en nosotros, el poder radica solamente en la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no puede habitar en nosotros si nosotros no nos disponemos para eso. Y es una decisión que usted y yo debemos tomar. Porque no espere que el Señor vaya a poner deseos en usted de algo que usted sabe que debe hacer. No, Señor, hasta que yo desee. No. Usted sabe qué tiene que hacer. Busque a Dios, órele a Dios, estudie su palabra y el Espíritu del Señor irá apoderándose de su vida. Pero si usted espera hasta un deseo, dice Elena de White, muchos se quedarán esperando el reavivamiento y nunca les llegará. Nunca les llegará. Señor, que un día yo desee levantarme en la mañana y orar. No, pues levántese. Imagínese usted orando, ay Señor, tengo mañana que ir a trabajar, permite que yo amanezca con deseos de ir a trabajar. O diciéndole al patrón, mañana si amanezco con ganas vengo. Por favor. Hay asuntos que el Señor nos ha dicho y nos dijo, pidan el Espíritu Santo y lo recibirán. Pídanlo y se os dará. Cuando Jesús culmina la parábola, le dijo, muchos primeros serán postreros. Estoy seguro de que el Señor está moviendo a sus hijos en todo el mundo y que pronto veremos muchos que vendrán a ocupar puestos de aquellos que no se sumen a la obra del Evangelio en este mundo. Pero si el Señor nos advierte es porque Él anhela que usted y yo hagamos parte de esta misión.